Presentación de un caso atípico de lupus eritematoso sistémico. El propósito de este proyecto es compartir la identificación de irregularidades clínicas presentadas en un caso no típico, las cuales fueron complicación para el presunto diagnóstico de esta enfermedad en la paciente, compartiendo a su vez la importancia de una correcta interpretación de los antecedentes y criterios clínicos para un posible diagnóstico sin esperar la presencia de los típicos signos de la enfermedad. Lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmunitaria que afecta a múltiples órganos, tejidos y células a través del cuerpo, mediante la adherencia de diversos anticuerpos y complejos inmunitarios, siendo a su vez una enfermedad crónica e incapacitante, por lo que afectará tanto la calidad de vida como la supervivencia del paciente. Además, se conoce que ciertas poblaciones a través del mundo tienen mayor prevalencia, siendo la población mexicana una de ellas, en donde se presenta alrededor de 20 casos de lupus por cada 100.000 habitantes. Para revisión de caso clínico, tenemos a paciente femenina de 64 años de edad, originaria de Hermosillo, Sonora, que niega alergias. La paciente cuenta con una alimentación sana, con ingesta adecuada de agua, vive en una casa de material con todos los servicios básicos y refiere que tiene buena higiene. La paciente padece de artralgias que predominan en manos y rodillas desde hace más de 5 años, que controla solamente con AINES. Por este malestar, ha acudido a varios facultativos quienes le han diagnosticado una artritis no erosiva por radiografías. Refiere edema bilateral de miembros inferiores desde hace más de 3 años, por lo que ha acudido a facultativos que solo le han prescrito furosemide, con que al orinar mejora y luego ella misma los deja de tomar. Refiere que presenta dolor a la inspiración profunda de forma ocasional. Al acudir a facultativos le han diagnosticado probable bronquitis crónica, para lo que le recetan analgésicos y antibióticos por lo menos una vez al mes desde hace 5 años. Niega transfusiones y el único antecedente quirúrgico que tiene es una histerectomía abdominal hace 10 años sin complicaciones. Como padecimiento actual, la paciente inicia hace 30 días con datos de prurito generalizado, que se acompaña de dermatosis caracterizada por la presencia de abonos de distintos tamaños sobre fondo eritematoso muy pruriginosos y de diferentes tamaños generalizados a todo el cuerpo, de predominio en brazos y piernas, por lo que acude al médico general hace 15 días, quien prescribe clorpiramina una vez al día, logrando un control parcial de la enfermedad, pero al dejarlo de tomar por un día regresa la dermatosis, por lo que desea acudir a un segundo médico general, quien prescribe cetericina más betametasona intramuscular, logrando un control completo de la afección por 7 días. Sin embargo, hace 72 horas su cuadro se ha agudizado, por lo que acude al servicio para su valoración y tratamiento. En cuanto a la exploración física de la paciente, ésta se encontraba consciente y orientada en las 3 esferas. Entre los datos a resaltar, presentaba hallazgos de prurito y de rascado crónico en el pabellón auricular posterior, piel distrófica debido al rascado crónico en el área del tabique nasal, atrofia en pómulos, amígdalas crípticas con hipertrofia de grado 1, lengua saburral, signo de Godet positivo en miembros pélvicos y artralgias tanto en falanges como en rodillas. Entre los hallazgos dermatológicos se observaba una dermatitis generalizada con presencia de abones sobre fondo eritematoso, no había datos de impetiginización y las mucosas se respetaban. Como impresión diagnóstica se considera como urticaria crónica. La paciente llevó el protocolo con debida respuesta al uso de corticosteroides, pero estos al ser remitidos el cuadro regresaba. Se realizan pruebas cutáneas para hongos, pólenes e inhalables, siendo estas negativas. Se realiza también biometría hemática y química sanguínea completa con resultados normales. Se mide el nivel de inmunoglobulina E con resultados normales y anticuerpos antinucleares siendo negativos. La paciente evoluciona a un año de tratamiento sin mejoría alguna y se amplían sus estudios, realizándose un Papa Nicolau de cervix y una mastografía con resultados normales y marcadores tumorales normales. Durante el transcurso del año de evolución con pobre respuesta al tratamiento, se toma nuevamente una biometría hemática completa donde se manifiesta una leucopenia marcada, la paciente refiere aparición de úlceras bucales y hay una elevación de la proteína C reactiva. Considerando estos hallazgos, se miden nuevamente los anticuerpos anti-DNA y el antígeno SM, siendo estos positivos, y se integra al año de evolución el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Factores de riesgo de lupus eritematoso sistémico. Existen factores genéticos y ambientales que interaccionan para generar una reacción autoinmune que desencadenará la enfermedad.
Los genes hacen que la persona esté más predispuesta a desarrollar el trastorno por acción de los factores ambientales. Los factores ambientales que pueden precipitar la activación de los factores genéticos para que se desarrolle la enfermedad son los siguientes: radiación ultravioleta de la luz del sol, medicamentos, tabaquismo, hormonas sexuales, así como virus y bacterias. La enfermedad se desarrolla cuando existe una susceptibilidad genética y un factor de riesgo ambiental que la desencadene. Si el factor de riesgo es lo suficientemente estimulador como para producir un daño en el ADN de la célula, ésta sufre apoptosis, produciendo cuerpos apoptóticos. Como consecuencia, los elementos internos de la célula, incluyendo los del núcleo como el ADN, histonas y proteínas, quedan expuestas en el espacio extracelular. A estos elementos se le conoce como antígenos nucleares. Lo que sucede es que estas partículas, al estar expuestas en el espacio extracelular, son reconocidos por las células plasmáticas como antígenos, es decir, como partículas extrañas, y como provienen del núcleo se hacen llamar antígenos nucleares. A su vez, las células plasmáticas, al reconocer a estos antígenos, comienzan a producir anticuerpos, los conocidos anticuerpos antinucleares. A su vez, la misma susceptibilidad genética genera un aclaramiento menos efectivo, es decir, que el organismo es menos efectivo para poder eliminar aquellos antígenos nucleares y cuerpos apoptóticos. Por lo tanto, habrá más elementos reconocidos como extraños por las células inmunitarias. Los anticuerpos en condiciones normales se unen a agentes infecciosos o tóxicos externos, pero en el caso del lupus, estos anticuerpos se unen a partículas propias del cuerpo, a los antígenos nucleares, formando los inmunocomplejos antígenos anticuerpos, que circulan por la sangre hasta depositarse en los capilares de piel, riñón, articulación, corazón y muchos otros tejidos. A su vez, desencadenan una activación del sistema de complemento, produciendo una reacción inflamatoria local en aquellos tejidos afectados, siendo este el origen de la diferente sintomatología de la enfermedad. A su vez, algunos pacientes desarrollan anticuerpos en contra de algunas células en particular, como los eritrocitos y leucocitos, desencadenando su fagocitosis y destrucción, produciendo una sintomatología adicional. Los criterios clínicos del lupus eritematoso sistémico son los siguientes. En la piel, el lupus eritematoso se puede presentar de dos formas: localizada, que es la variedad más frecuente, donde se presenta exantema malar o en alas de mariposa, y generalizada, donde se presenta erupción maculopapular o morbiliforme. También se puede presentar sinovitis, úlceras bucales. A nivel renal puede presentarse proteinuria mayor de 0.5 gramos al día, así como cilindros de eritrocitos. Alopecia. Y a nivel neurológico se pueden presentar convulsiones, psicosis, mononeuritis, mielitis, neuropatías periféricas o craneales. Por otro lado, se puede presentar anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia, así como trombocitopenia. El diagnóstico de esta enfermedad es complicado, por lo que se basará en la combinación de dos elementos, los cuales son las manifestaciones clínicas y las inmunitarias, ambas con una gran sensibilidad similar. Como se observa en el siguiente diagrama, el proceso diagnóstico comienza cuando el paciente presenta un complejo sintomático que sugiera lupus eritematoso, por lo que se ordena los siguientes análisis: anticuerpos antinucleares, plaquetas y análisis de orina. Estos estudios son de gran relevancia e importancia, ya que estarán presentes en el transcurso de toda la enfermedad, por lo que, una vez obtenidos los resultados, se presentarán tres panoramas. Si todas las pruebas resultan normales y los síntomas desaparecen, se descartará la enfermedad. Después, si las pruebas resultan normales, pero los síntomas persisten, o si bien los anticuerpos antinucleares resultan positivos, se categorizará al paciente como caso sospechoso. De ser este el caso, se deberá repetir la prueba de anticuerpos antinucleares y agregar otro par de pruebas. Se recomienda que sea anticuerpos frente al ADN bicatenario y el antígeno Smith. Si alguna de estas tres pruebas resulta positiva y se presentan 4 o más de los criterios clínicos anteriormente mencionados, se diagnosticará como caso definitivo, pero si se presentan menos de 4 criterios clínicos, se determinará como caso probable. Sea cualquiera de estos casos, ambos llevarán el mismo tratamiento, el cual, al ser una enfermedad que no presenta cura, estará enfocado en suprimir los síntomas lo más posible y evitar a su vez el daño orgánico. El tratamiento varía dependiendo del estado del paciente,
pero basándonos en nuestro caso clínico, observamos que nuestra paciente debió llevar un tratamiento conservador, al no estar comprometido algún órgano o la vida del paciente. Como tratamiento tópico de primera línea se recomienda el uso de bloqueador solar de amplio espectro y los corticosteroides tópicos. Y como tratamiento sistémico de primera línea, el uso de antipalúdicos, también conocido como antimaláricos. Como análisis del caso, podemos observar que la paciente presentaba datos que pudieran ser significativos para lupus eritematoso sistémico, de ahí la importancia en indagar en los antecedentes de relevancia clínica. Sin embargo, resulta bastante inusual la manifestación aislada de las patologías dermatológicas y añadiendo que los criterios laboratoriales se manifestaron al año, fue por ello que el diagnóstico inicial no fue realmente la enfermedad que ella padecía. El seguimiento de la paciente y su mínima respuesta al tratamiento permitió pensar en otra patología y llegar al diagnóstico confirmatorio. Muchas gracias por su atención.